Buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema de Ley de Procedimiento Administrativo, que es el conjunto de normas, principios, conceptos e instituciones que regulan y dan cuenta de la naturaleza y modos de actuación de la administración pública en su interrelación con las y los ciudadanos, es decir, los administrados y administradas. La Ley 19.549 y sus modificaciones es la normativa fundamental que regula el procedimiento administrativo. En cuanto al ámbito de aplicación de la Ley 19.549, está dado por el artículo 1, que es el que establece el ámbito de aplicación en diferentes áreas de la administración pública, tanto a nivel nacional como en otros entes que ejercen potestades públicas. Si bien el artículo también menciona excepciones en cuanto a aplicación de la ley para ciertos tipos de entidades o sectores. A continuación, se detalla el alcance de su aplicación. Las disposiciones de la ley se van a aplicar entonces, como habíamos dicho en el artículo 1, directamente a la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes especiales. También se va a aplicar a los órganos del Poder Legislativo, Judicial y Ministerio Público de la Nación, cuando estos órganos realicen actividades materialmente administrativas. También el mismo artículo, el artículo 1, también dice que las disposiciones de los títulos 1, 2 y 3 se aplicarán de forma supletoria, es decir, en ausencia de normas específicas. Se va a aplicar entonces supletoriamente a entes públicos no estatales, personas de derecho público no estatales y personas privadas, cuando estas entidades ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes nacionales. También se va a aplicar supletoriamente a procedimientos administrativos regidos por leyes especiales. Los procedimientos que se desarrollen ante los órganos y entes mencionados en los incisos anteriores. También el artículo 1 menciona las excepciones, y en estas excepciones están las empresas y entidades con participación estatal mayoritaria. La ley entonces no se aplicará a las siguientes entidades que se rigen por derecho privado en sus relaciones con terceros, como empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y sociedades de economía mixta. Otras organizaciones empresariales en las que el Estado Nacional tenga participación total o mayoritaria en el capital o en las decisiones societarias. Tampoco se va a aplicar al Banco de la Nación Argentina y otras entidades financieras. Sin embargo, si bien esto dice el artículo, pero hay excepciones en cuanto a esto. El jefe de gabinete de ministro, con el dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, puede a petición del interesado someter una controversia al ámbito del derecho público, obviamente que sea relevante para la resolución del caso. También la ley se aplicará, según el artículo 1, será de aplicación a los organismos militares y de defensa y seguridad, pero con las siguientes excepciones: en materias regidas por leyes especiales y en cuestiones que el Poder Ejecutivo excluya debido a su vinculación con la disciplina y el desarrollo técnico y operativo de las respectivas fuerzas, entes u organismos. En cuanto a los principios fundamentales, tenemos, como habíamos dicho, la publicidad, que es todas las acciones de la administración deben basarse en la ley, estar dentro de los márgenes legales establecidos. Razonabilidad, es decir, que las decisiones deben ser lógicas, justas y basadas en criterios razonables y sin arbitrariedad. Proporcionalidad, es decir, que las decisiones deben ser adecuadas y no desproporcionadas respecto al objetivo que se busca alcanzar. La buena fe, es decir, que se asume que tanto la administración como los ciudadanos actúan con honestidad y con la intención de cumplir con la normativa. Confianza legítima, es decir, que los administrados pueden confiar en que la administración actuará de acuerdo con sus expectativas legítimas, respetando el principio de estabilidad y previsibilidad. Transparencia, quiere decir de que las decisiones administrativas deben ser claras y abiertas, garantizando el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Tutela administrativa efectiva, es decir, que se garantiza que la administración ofrezca una protección adecuada
de los derechos e intereses de los administrados, asegurando que las decisiones sean justas y eficaces. Simplificación administrativa. Quiere decir que la administración debe reducir la burocracia innecesaria y hacer los procedimientos más ágiles y accesibles. La buena administración. Quiere decir que la administración debe actuar de manera eficiente y eficaz, buscando siempre el mejor uso de los recursos públicos y el bienestar de la ciudadanía. Como decíamos anteriormente, si bien este artículo 1 bis solamente los enumera, no lo va a definir a cada uno de estos principios, como decíamos, de la publicidad, razonabilidad, sino que siempre para que tengan la noción legal de lo que significa cada uno. En cuanto a los requisitos y principios específicos de la tutela administrativa efectiva, los administrados tienen este derecho a ser escuchados ante la emisión de actos que afecten a sus derechos, a ofrecer y a producir pruebas y a recibir una decisión fundada y razonable en un plazo razonable. También tenemos dentro de esta tutela efectiva el derecho a ser oído, que es lo que decía anteriormente, es decir, los administrados pueden exponer sus razones y defenderse ante decisiones que afecten sus intereses. Si la ley lo requiere, se debe llevar a cabo una audiencia pública, aunque no será vinculante. También otro derecho dentro de esta tutela efectiva, tenemos el derecho a ofrecer pruebas, a ofrecer y producir pruebas. Los administrados pueden presentar pruebas relevantes dentro del plazo fijado por la administración, quien debe producir los informes necesarios para esclarecer hechos. También tenemos el derecho a una decisión fundada. Las decisiones administrativas deben considerar los principales argumentos y pruebas presentadas. Derecho a un plazo razonable. Los procedimientos deben tramitarse y concluirse en un plazo razonable y la administración debe notificar las decisiones en forma expresa. También tenemos otro principio que es la de impulsión e instrucción de oficio. La administración debe impulsar e instruir de oficio los procedimientos, sin perjuicio de la participación de los interesados. La celeridad, economía, sencillez, eficacia y eficiencia en los trámites. Tenemos la gratuidad. Los trámites deben ser gratuitos, aunque los administrados deben pagar honorarios de abogados y peritos, y la administración y los administrados deben actuar con buena fe y lealtad. Otro principio es la eficiencia burocrática, es decir, los interesados no deben aportar documentos ya elaborados por la administración, siempre que hayan consentido la consulta de estos documentos. Los informes elaborados por otras áreas administrativas deben ser entregados dentro de los 10 días hábiles. En cuanto también tenemos el informalismo, es decir, se permite la excusación de la inobservancia de requisitos formales no esenciales, siempre que puedan cumplirse posteriormente. Y días y horas hábiles. Las actuaciones se realizan en días y horas hábiles administrativos, pero pueden habilitarse otros días y horario por decisión de autoridades. En cuanto a los plazos, tenemos los plazos que son obligatorios tanto para los interesados como para la administración. En cuanto al cómputo de plazos, se cuentan en días hábiles administrativos, comenzando desde el día siguiente a la notificación. Esto es muy importante, ya que la notificación debe incluir información sobre los recursos que puedan interponer y los plazos correspondientes. La omisión total o parcial de estos recursos, de estos recaudos, perdón, determina automáticamente la invalidez e ineficacia de la notificación. Bueno, como estábamos hablando del tema de los plazos generales, si no se establece un plazo específico, el plazo general para trámites, notificaciones, es de 10 días. Para elevar recursos a un órgano superior, el plazo es de 5 días y va a depender obviamente del recurso. La omisión del cumplimiento del plazo se considera una falta grave por no elevarlo. En cuanto a la ampliación de plazos, la administración puede ampliar los plazos a solicitud del interesado y debe ser por un tiempo razonable, que se fijará mediante una resolución fundada y siempre que no afecte derechos de terceros.
Si se deniega, debe ser notificada por lo menos con 2 días de antelación al vencimiento. En caso contrario, no se notifica la denegación de la prórroga a tiempo y el plazo se prorroga automáticamente. También en cuanto a tema de plazo, la suspensión de plazo, la solicitud de vistas, por ejemplo, de actuaciones, se suspende todos los plazos suspende todos los plazos para presentar descargo y otros trámites, extendiéndose por un mínimo de 10 días. Y el plazo máximo para resolver es de 60 días. O sea, si no hay un plazo máximo establecido, se dará de 60 días para que el órgano competente resuelva. En cuanto a la interposición fuera de plazo, si se interponen recursos después del vencido el plazo, se pierde el derecho a hacerlo, aunque se puede considerar como denuncia de ilegitimidad por el órgano que fuera debido a resolver el recurso, o sea, se puede presentar, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o estar excedidas pautas temporales de 180 días desde la notificación del acto. Se entiende que mediante un abandono voluntario del derecho. En cuanto a la interrupción de plazo, la presentación de recursos o acciones judiciales interrumpe todos los plazos legales hasta que se resuelva el recurso. Y también tenemos la pérdida de derechos. La administración puede declarar la pérdida de derechos no ejercidos dentro del plazo correspondiente. Caducidad de procedimientos. Si un trámite se paraliza por causa imputable del interesado durante 60 días, se notificará que tras otros 30 días de inactividad se declarará la caducidad de procedimiento y se declarará de oficio la caducidad justamente del procedimiento archivando el expediente. La ley de procedimiento administrativo, digamos que es el conjunto, el procedimiento administrativo es el conjunto de normas, principios, conceptos e instituciones que regulan y dan cuenta de la naturaleza y modo de actuación de la administración pública en su interrelación con las y los ciudadanos, es decir, administrados y administradas. La ley 19.549 y sus modificaciones es la normativa fundamental que regula el procedimiento administrativo. El ámbito de aplicación de la ley va a estar dado por el artículo 1, que justamente establece el ámbito de aplicación en diferentes áreas de la administración pública, tanto a nivel nacional como en otros entes que ejercen potestades públicas. El artículo también menciona excepciones en cuanto a la aplicación para ciertos tipos de entidades o sectores. Bueno, a continuación vamos a detallar el alcance de su aplicación. Las disposiciones de la ley se aplican directamente a la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes especiales, a los órganos del Poder Legislativo, Judicial y Ministerio Público de la Nación, cuando estos órganos realicen actividades materialmente administrativas. También el artículo 1 dice que las disposiciones de los títulos 1, 2 y 3 se aplicarán de forma supletoria, es decir, en ausencia de normas específicas a entes públicos no estatales, personas de derecho público no estatales y personas privadas, cuando estas entidades ejercen potestades públicas otorgadas por leyes nacionales. Procedimientos administrativos regidos por leyes especiales. Los procedimientos que se desarrollen ante los órganos y entes mencionados en los subincisos anteriores. También vamos a tener las excepciones. El mismo artículo 1 va a decir que las empresas y entidades con participación estatal mayoritaria, en cuanto a esto, la ley va a decir que no se aplicará a las siguientes entidades que se rigen por derecho privado en sus relaciones con terceros. Y vamos a tener empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y sociedades de economía mixta. También vamos a tener otras organizaciones empresariales en las que el Estado Nacional tenga participación total o mayoritaria en el capital o en las decisiones societarias. También vamos a tener el Banco de la Nación Argentina y otras entidades financieras. Sin embargo, no obstante ello,
el jefe de gabinete ministro, con el dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, puede, a petición del interesado, someter una controversia al ámbito del derecho público. Obviamente que sí es relevante para la resolución del caso. Y digamos que también la ley será aplicable a los organismos militares y de defensa y seguridad, pero con las siguientes excepciones: en materias regidas por leyes especiales y en cuestiones en que el Poder Ejecutivo excluya debido a su vinculación con la disciplina y el desarrollo técnico y operativo de las respectivas fuerzas, entes u organismos. Después, en cuanto, bueno, digamos que la reforma introducida por la ley base va a introducir este artículo primero bis, el cual establece una serie de principios fundamentales que deben guiar el procedimiento administrativo. Recordemos bien que el artículo bis va a regular esto, el procedimiento administrativo. Y va a decir que estos principios fundamentales vamos a tener la juridicidad, razonabilidad, la proporcionalidad, buena fe, confianza legítima, transparencia, tutela administrativa efectiva, simplificación administrativa, buena administración. El artículo primero bis solamente no define cada uno de estos principios, sino solamente los enumera. Nosotros los vamos a explicar qué significa cada uno de ellos, pero consideremos que el artículo no los define. En cuanto al tema de publicidad, es decir, todas las acciones de la administración deben basarse en la ley y estar dentro de los márgenes legales establecidos. En cuanto al tema de la razonabilidad, es decir, en cuanto a este principio, es decir, que las decisiones deben ser lógicas, justas y basadas en criterios razonables y sin arbitrariedad. En cuanto al otro principio de proporcionalidad, es decir, que las decisiones deben ser adecuadas y no desproporcionadas respecto al objetivo que busca alcanzar. La buena fe, es decir, se asume que tanto la administración como los ciudadanos actúan con honestidad y con la intención de cumplir con la normativa. Confianza legítima es otro principio, es decir, los administrados pueden confiar en que la administración actuará de acuerdo con sus expectativas legítimas, respetando principios de estabilidad y previsibilidad. Otro principio es la transparencia, es decir, que las decisiones administrativas deben ser claras y abiertas, garantizando el acceso a la información por parte de los ciudadanos. También vamos con otro principio, es la tutela administrativa efectiva, es decir, se garantiza que la administración ofrezca una protección adecuada de los derechos e intereses de los administrados, asegurando que las decisiones sean justas y eficaces. Otro principio es la simplificación administrativa, como habíamos dicho, y es que la administración debe reducir la burocracia innecesaria y hacer los procedimientos más ágiles y accesibles. Otro de los principios es la buena administración, que la administración debe actuar de manera eficiente y eficaz, buscando siempre el mejor uso de los recursos públicos y el bienestar de la ciudadanía. En cuanto al tema de la tutela administrativa efectiva, como habíamos dicho anteriormente, los administrados tienen derecho a ser escuchados antes de la emisión de actos que afecten sus derechos, a ofrecer y producir pruebas y a recibir una decisión fundada y razonable en un plazo razonable. Otro de los principios y requisitos y principios específicos dentro de esta tutela efectiva, vamos a tener el derecho a ser oído. Los administrados pueden exponer sus razones y defenderse ante decisiones que afecten sus intereses. Si la ley lo requiere, se debe llevar a cabo una audiencia pública, aunque no será esto vinculante. También vamos a tener dentro de este derecho de tutela efectiva el derecho a ofrecer y producir pruebas. Es decir, los administrados pueden presentar pruebas relevantes dentro del plazo fijado por la administración, quien debe producir los informes necesarios para esclarecer los hechos. También vamos a tener el derecho a una decisión fundada.
las decisiones administrativas deben considerar los principales argumentos y pruebas presentadas. También tenemos dentro de este derecho a la tutela efectiva el derecho a un plazo razonable, es decir, los procedimientos deben tramitarse y concluirse en un plazo razonable y la administración debe notificar las decisiones en forma expresa. Otro de los principios, vamos a tener la celeridad, economía, sencillez, eficacia, eficiencia en los trámites. Los trámites deben ser gratuitos, aunque los administrados deben pagar los honorarios de abogados y peritos, y la administración y los administrados deben actuar con buena fe y lealtad. También debemos recordar que la administración debe impulsar e incluir de oficio los procedimientos sin perjuicio de la participación de los interesados. En cuanto a la eficiencia burocrática, los interesados no deben aportar documentos ya elaborados por la administración siempre que hayan consentido la consulta de estos documentos. Los informes elaborados por otras áreas administrativas deben ser entregados dentro de los 10 días. También vamos a tener informalismo, es decir, se permite la excusación de la inobservancia de requisitos formales no esenciales, siempre que puedan cumplirse posteriormente. En cuanto al tema de días y horas hábiles, las actuaciones se realizan en días y horas hábiles administrativos, pero pueden habilitarse otros días y horarios por decisión de las autoridades. Digamos que también los plazos son obligatorios, tanto para los interesados como para la administración. Y en cuanto al cómputo de plazos, se cuentan en días hábiles administrativos, comenzando desde el día siguiente a la notificación. Es importante que la notificación incluya información sobre los recursos que se pueden interponer y los plazos correspondientes. La omisión total o parcial de estos recaudos determina automáticamente la invalidez e ineficacia de la notificación. En cuanto a los plazos generales, si no se establece un plazo específico, el plazo general para trámites, notificaciones, es de 10 días. Y para elevar recursos a un órgano superior, el plazo es de 5 días. Digamos que este es un plazo general y no específico, ¿no? Porque si no se establece, vamos a tener un plazo específico. La omisión del cumplimiento del plazo se considera falta grave por no elevar. En cuanto a la ampliación de plazo, la administración puede ampliar los plazos a solicitud del interesado y debe ser por un tiempo razonable que se fijará mediante una resolución fundada siempre que no afecte derechos de terceros. Si se deniega, debe ser notificado por lo menos con 2 días de antelación al vencimiento. En caso contrario, no se notifica la denegación de la prórroga a tiempo y el plazo se prorroga automáticamente. En cuanto a la suspensión de plazo, la solicitud de vista, por ejemplo, de actuaciones suspende todos los plazos para presentar descargo y otros trámites, extendiéndose por un mínimo de 10 días. Y el plazo máximo para resolver, si no hay un plazo máximo establecido, es decir, específico, el plazo máximo para responder es de 60 días para que el órgano competente resuelva. Y la interposición fuera de plazo, o sea, si se interpone el recurso después de vencido estos plazos que habíamos mencionado, se pierde el derecho a hacerlo, aunque se puede considerar como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que están excedidas pautas temporales, 180 días desde la notificación del acto, se entiende que medio abandono voluntario del derecho. En cuanto a la interrupción de plazo, la presentación de recursos o acciones judiciales interrumpe todos los plazos legales hasta que se resuelva el recurso. Y la administración puede declarar también la pérdida de derechos no ejercidos dentro del plazo correspondiente. También tenemos el tema de caducidad de procedimiento.
Si un trámite se paraliza por causa imputable del interesado durante 60 días, se notificará que, tras otros 30 días de inactividad, se declarará la caducidad del procedimiento y se declarará de oficio la caducidad, archivando el expediente. El artículo 7 de esta ley establece cuáles son los requisitos esenciales del acto administrativo. Dice que para que un acto administrativo sea válido, asegurando que se emita de forma legítima, motivada y conforme al marco legal y procedimental, se deben cumplir con estos requisitos esenciales. Competencia de la autoridad. El acto debe ser dictado por una autoridad competente, es decir, solo es válido si lo emite una autoridad que tenga la competencia legal para hacerlo. Además, la voluntad de la autoridad debe ser libre de vicios como error, dolo o violencia. La fundamentación en hechos y derechos. El acto administrativo debe basarse en hechos y antecedentes que le sirvan de causa y debe estar sustentado en el derecho aplicable a la situación. Es decir, que el acto debe basarse en hechos verificables y debe estar respaldado por la legislación vigente. Tiene que tener un objeto cierto, física y jurídicamente posible. Es decir, el acto debe resolver todas las peticiones formuladas y debe ser físicamente y jurídicamente posible, aunque también puede abordar cuestiones no planteadas, siempre que se consulte al interesado y no afecte los derechos ya adquiridos. El cumplimiento de procedimientos legales. Ante la emisión de un acto, deben cumplirse los procedimientos legales establecidos y otros que puedan resultar implícitos. Esto incluye el respeto a la tutela administrativa de los derechos de los administrados y el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico. El acto debe estar motivado, explicando las razones de la decisión y los fundamentos en los que se basan, tanto fácticos como legales. El acto administrativo también debe ser y perseguir fines legales y públicos que justifican su emisión, y no puede perseguir objetivos ocultos. Además, las medidas adoptadas deben ser razonables y proporcionales a la finalidad perseguida. Por su parte, el artículo 8 establece el requisito de forma. Dice que subraya la necesidad de formalidades en la emisión de los actos administrativos, destacando la importancia de la firma y la forma escrita, gráfica, electrónica o digital. El acto administrativo debe manifestarse de manera expresa y por escrito, ya sea en formato gráfico, electrónico o digital. Debe incluir lugar, fecha en que se emite y la firma de la autoridad que lo emite. Hay una excepción, son un caso, circunstancias excepcionales, y las condiciones lo permiten, se puede utilizar una forma distinta para emitir el acto. Hoy en día, con la aplicación del GEDE, es muy difícil el incumplimiento de lo que sea el requisito de la forma. El artículo 8 dice consecuencias de la falta de firma o forma específica. Si el acto administrativo carece de firma, no producirá efectos jurídicos. Igualmente, si el acto no tiene una forma escrita, no será válido, salvo que las circunstancias lo permitan. Más adelante vamos a ver por qué es requisito la forma escrita. La reglamentación sobre medios electrónicos o digitales establece modalidades y condiciones para el uso de medios electrónicos o digitales en la emisión de actos administrativos, que conforme a lo que dicte la reglamentación. El silencio o la ambigüedad de la administración. Este está en el artículo 10 y regula las consecuencias del silencio administrativo o la ambigüedad por parte de la administración al no emitir una respuesta dentro de un plazo establecido. Y establece cómo debe interpretarse este silencio, dependiendo del tipo de pretensión o solicitud y la regulación de sus efectos. El silencio en solicitudes que requieren un pronunciamiento concreto, estamos hablando del inciso A del artículo, dice que si una solicitud a la administración requiere una respuesta concreta y no se recibe esa respuesta dentro del plazo previsto, se va a interpretar que ese silencio por parte de la administración es negativo. Negativo en cuanto a la aceptación de la solicitud del administrado.
La única excepción es si existe una disposición expresa que indique que el silencio debe interpretarse de forma positiva, es decir, favorable al solicitante. En ausencia de un plazo determinado por normas especiales, el plazo máximo, como ya lo dijimos anteriormente, para que se pronuncie en la administración es de 60 días. Si no se resuelve en ese tiempo, el solicitante puede considerar que el silencio es equivalente a una respuesta negativa. Por otro lado, el inciso B dice, habla del silencio en solicitudes que requieren autorización administrativa. Si se trata de una autorización administrativa necesaria para que los particulares puedan llevar a cabo un acto o conducta arreglada por la administración, el silencio administrativo tendrá efecto o sentido positivo, es decir, que se considera que la solicitud es aceptada. El silencio positivo es tratado como un acto administrativo finalizador, permitiendo que el solicitante progrese con su solicitud como si hubiese recibido la aprobación. El silencio positivo no va a aplicar en las siguientes áreas específicas: salud pública, medio ambiente, servicios públicos y bienes de dominio público. Hay una excepción. El silencio positivo podrá aplicarse si la norma específica así lo determina. Además, la reglamentación podrá definir otros casos donde no se aplique esta regla del silencio positivo. Si se configura el silencio positivo, el interesado podrá exigir que se realice la inscripción registral, la emisión de un certificado o la autorización correspondiente en sede administrativa. El inciso B relacionado con el silencio positivo empezará a aplicarse una vez que se apruebe la reglamentación correspondiente. Esto es lo que dice en la normativa. Recordemos que el silencio positivo fue introducido por la ley bases y hablaba de que para entrar en vigencia requiere de la reglamentación. Bueno, la reglamentación ya existe, por lo tanto, este punto ya estaría salvado. Por su parte, el artículo 11 establece los requisitos para que los actos administrativos adquieran eficacia, dependiendo de si tienen un alcance particular o alcance general. Además, regula las condiciones bajo las cuales los administrados pueden exigir el cumplimiento de estos actos, incluso antes de que adquieran plena eficacia. Los actos administrativos de alcance particular. Para que un acto administrativo de alcance particular que afecte a una persona o entidad específica adquiera eficacia legal, debe ser notificado al interesado. Esta notificación le comunica oficialmente que el acto ha sido emitido y cuáles son su contenido. Hace un ratito les explicaba y les decía, ya van a ver por qué tiene mucho que ver que el acto administrativo esté hecho por escrito. Una de las cuestiones es que para que puedan ser comunicados o notificados al interesado, tienen que estar por escrito. De alguna forma tiene que llegarle, ya sea por correo o, como veremos en el caso siguiente, por su publicación en el boletín oficial, tiene que estar por escrito. Los administrados pueden pedir el cumplimiento de dichos actos antes de que adquieran eficacia, que se llama cumplimiento anticipado, siempre que no perjudiquen derechos terceros. Como bien le decía, los actos administrativos de alcance general, aquellos que afectan a un grupo de personas o a la sociedad en general, es el caso de las resoluciones, por ejemplo, la eficacia se logra mediante su publicación en el boletín oficial, es decir, adquieren eficacia por notificación. El artículo 11 establece cuáles son los requisitos para que los actos administrativos adquieran eficacia, dependiendo de si tienen un alcance particular o general. Además, regula las condiciones bajo las cuales los administrados pueden exigir el cumplimiento de esos actos, incluso antes de que adquieran plena eficacia. En el caso de los actos administrativos de alcance particular, o sea, los que afectan a una persona, entidad específica, para que adquiera eficacia legal debe ser notificado al interesado. Esta notificación le comunica oficialmente que el acto ha sido emitido y cuál es su contenido. Por eso, como antes dije, el requisito de que sea escrito. Si no fuese escrito, salvo que sea por una comunicación verbal, no se podría enterar el administrado. Los administrados pueden pedir incluso
el cumplimiento de dichos actos antes de que adquieran eficacia, en lo que se llamaría cumplimiento anticipado, siempre que no perjudiquen los derechos de terceros. En el caso de los actos administrativos de alcance general, para que estos obtengan eficacia, estamos hablando de actos de alcance general, que son aquellos que afectan a un grupo de personas o a la sociedad en general, por ejemplo, una resolución o una disposición. Para que logren eficacia requieren su publicación en el boletín oficial, es decir, adquieren eficacia no por notificación, como el de alcance particular o el de alcance eh, al administrado directamente, sino por publicación. En este caso, el acto debe ser publicado en el boletín oficial para que este sea válido y obligatorio. Estos actos entran en vigor a los 8 días de su publicación, salvo que la norma misma establezca un día específico a partir de cuando empiecen a valer. Esto garantiza que todas las personas afectadas por el acto tengan tiempo de conocer su contenido antes de que se apliquen sus efectos. Por su parte, el artículo 12 regula la presunción de legitimidad y la fuerza ejecutoria de los actos, estableciendo las condiciones bajo las cuales la Administración puede llevar a cabo la ejecución de dichos actos y las circunstancias en las que puede utilizar la fuerza sin intervención judicial. Se presume que los actos administrativos gozan, vamos de nuevo, presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto administrativo. El artículo 12 regula la presunción de legitimidad y la fuerza ejecutora de los actos administrativos, estableciendo cuáles son las condiciones bajo las cuales la Administración puede llevar a cabo la ejecución de dichos actos y las circunstancias en las que puede utilizar la fuerza sin intervención judicial. Cuando nos referimos a presunción de legitimidad, los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad, lo que significa que se considera que son legales y válidos desde su emisión hasta que se demuestre lo contrario. Fuerza ejecutoria dice que los actos administrativos tienen fuerza ejecutoria, lo que permite que la Administración los ponga en práctica por sus propios medios, sin necesidad de una intervención judicial, a menos que la ley o la naturaleza del acto exijan dicha intervención. Hablamos también de que la Administración los puede poner en ejecución a través de la fuerza. La Administración puede usar la fuerza contra una persona o sus bienes sin necesidad de la intervención judicial, solo en situaciones específicas, tales como proteger el orden público, proteger el dominio público o tierras fiscales del Estado Nacional, incautar bienes peligrosos para la seguridad o salubridad pública y actuar en caso de delitos flagrantes por parte de las fuerzas policiales o de seguridad. En cuanto a la eficacia del acto administrativo, dice que la ejecución de los actos administrativos, los recursos administrativos interpuestos por los administrados no suspenderán automáticamente la ejecución de los actos administrativos, salvo que una norma expresa disponga lo contrario. Vamos a hacer un paréntesis diferenciando que no suspenden la ejecución, no significa que los recursos no suspendan los plazos. Esto para aclararlo, cuando hablamos de suspensión de los plazos a través de los recursos. Esto es, no suspenden su ejecución, salvo que disponga lo contrario. La Administración puede suspender la ejecución de un acto mediante una resolución fundada, si considera que su ejecución podría causar mayores perjuicios que su suspensión, o cuando exista una nulidad ostensible y absoluta en el acto. El artículo 14 establece los casos de nulidad absoluta e insanable de los actos administrativos. La nulidad absoluta implica que el acto es completamente inválido y no puede ser subsanado. Entre los casos de nulidad absoluta es cuando la voluntad de la administración resulta excluida. En cuanto a los vicios de la voluntad de la administración, vamos a tener error esencial, dolo, violencia, simulación, grave defecto en la formación de la voluntad de un órgano colegiado. El error esencial es cuando la voluntad de la administración se basa en un error fundamental o grave. En dolo, cuando se presentan hechos o antecedentes falsos e inexistentes para justificar el acto.
Violencia, cuando se ejerce violencia física o moral sobre la autoridad que emite el acto, lo que afecta su capacidad para tomar decisiones libres y justas. Simulación, cuando el acto tiene una apariencia falsa, es decir, no refleja una verdadera decisión de la administración. También vamos a tener grave defecto en la formación de la voluntad de un órgano colegiado, cuando hay un defecto serio en el proceso de toma de decisiones de un órgano colegiado que invalida el acto. En cuanto a los vicios en el contenido y procedimiento del acto, el acto es emitido en razón de la materia, del territorio o del tiempo. Cuando el acto es emitido por una autoridad, o sea, tenemos la incompetencia, que es cuando el acto es emitido por una autoridad que carece de competencia, ya sea por materia, territorio, tiempo, grado. En cuanto a tema de materia, es por la falta de competencia en el tema o asunto. En cuanto a tema territorio, significa la falta de competencia en la jurisdicción territorial. Tiempo, falta de competencia temporal. Y grado es cuando el acto es dictado por una autoridad distinta de la que debió haberlo emitido dentro del ámbito de una misma esfera de competencia. En este caso, la nulidad es relativa, salvo que se tratara de competencias excluyentes. Bueno, en cuanto a falta de causa por no existir o ser falsa los hechos o el derecho invocado, es cuando el acto carece de una causa legítima, es decir, cuando no existen los hechos o el derecho que fundamentan el acto o estos son falsos. El objeto no es cierto ni físicamente posible, jurídicamente posible o no conforme a derecho. También tenemos la omisión de audiencia previa, cuando el interesado no es escuchado, cuando la ley exige que se realice una audiencia antes de la emisión del acto o si se incurre en una grave violación del procedimiento aplicado. Desviación o abuso de poder, cuando el acto es emitido en abuso de poder o fuera del alcance de competencias legales. En este punto cabe aclarar que las nulidades se producen siempre cuando uno de los elementos esenciales está faltando. Cuando falta causa, cuando falta razonabilidad, cuando falta competencia, cuando falta un objeto posible, o sea, lícito posible, antecedentes de hecho y de derecho. Ahí es donde van a encontrar siempre las nulidades. Efecto de la nulidad absoluta. Cuando un tribunal declare la nulidad absoluta de un acto administrativo, la nulidad tendrá efecto retroactivo desde la fecha que se dictó el acto, salvo que el tribunal disponga lo contrario por razones de equidad. El efecto retroactivo no será aplicable si el interesado que se benefició del acto nulo actuó de mala fe con dolo. Bueno, ahora pasamos al punto de la anulabilidad del acto administrativo. El artículo 15, por su parte, dice que el acto administrativo es de nulidad relativa y solo será anulable en sede judicial. Si presenta un defecto o vicio, no previsto en el precedente, artículo 14. Las irregularidades o omisiones no esenciales no darán lugar a nulidad alguna. Los casos de anulabilidad son en aquellos casos que el acto administrativo presenta un defecto o vicio no previsto en el artículo 14, es decir, vicios no tan graves como los que causan nulidad absoluta. Eso significa que si el acto no incurre en un error esencial, dolo, violencia, incompetencia grave, falta de causa, objeto no conforme al derecho, entre otros vicios, entonces se considera anulable pero no nulo. Las irregularidades u omisiones no esenciales que no afecten de manera significativa la validez del acto no dan lugar a nulidad alguna. Los efectos de la anulabilidad serían: si un tribunal declara la anulabilidad del acto administrativo, la sentencia tendrá efecto retroactivo desde la fecha en que el acto fue dictado, salvo que el acto sea favorable al particular y éste no haya actuado de mala fe. En ese caso, la retroactividad de la anulabilidad podría no aplicarse. Revocación del acto nulo. Está regulado en el artículo 17 y establece que el acto administrativo de alcance particular afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad en sede administrativa. No obstante, una vez notificado,
Si hubiere generado derechos subjetivos que se están cumpliendo o se hubiese cumplido totalmente su objetivo, no procederá su revocación, modificación o sustitución en sede administrativa y solo se puede obtener su declaración de nulidad en sede judicial. Pero se puede de oficio en sede administrativa si la revocación, modificación, sustitución o suspensión del acto favorece al administrado sin causar perjuicio a terceros, si se acreditase dolo del administrado o si el derecho se hubiese otorgado expresa y válidamente a título precario. Título precario significa que no genera esos derechos subjetivos ni intereses legítimos en las personas. También por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, indemnizando los perjuicios producidos de conformidad con la metodología dispuesta por la reglamentación. En esos supuestos, la indemnización corresponderá el lucro cesante debidamente acreditado. El artículo 18 regula la revocación o derogación de los actos administrativos de alcance general, es decir, aquellos que afectan a una pluralidad de personas o a la colectividad en general, como reglamentos, decretos o resoluciones de carácter general. Los actos administrativos de alcance general, dice, podrán ser derogados total o parcialmente y reemplazados por otros, de oficio o a petición de parte. Todo ello sin perjuicio de los derechos adquiridos que puedan haber nacido al amparo de las normas anteriores y con indemnización de los daños efectivamente sufridos por sus titulares. Saneamiento de los actos administrativos. El artículo 19 establece la posibilidad de saneamiento de los actos administrativos que estén afectados por vicios que causan su nulidad relativa. El saneamiento puede referirse y realizarse de las siguientes maneras. 1. Por ratificación hecha por el órgano superior. Si un acto administrativo ha sido emitido por una autoridad incompetente en razón de grado, es decir, si la autoridad que emitió el acto no tenía el nivel o jerarquía adecuada para hacerlo, este acto puede ser ratificado por un órgano superior. La ratificación corrige el vicio de incompetencia de grado. Por ejemplo, si un convenio tenía que ser firmado por el secretario y fue firmado por un subsecretario, solo tendrá validez si el superior, en este caso el secretario, procede a sanearlo. Confirmación del acto. El acto puede ser confirmado tanto por el órgano que lo dictó como por el órgano que debió dictar o incluso por una autoridad que debió haberse pronunciado antes de la emisión del acto. Esta confirmación subsanará el vicio que afecte el acto, corrigiendo el defecto. Es el caso de el acto administrativo por una cuestión de rapidez, emergencia, urgencia, no pasó por dictamen de jurídicos. El acto, para que surta efectos, tendrá que ser subsanado por jurídicos porque la intervención es obligatoria. Una vez que interviene el jurídico, diciendo más o menos de esta forma, que el acto fue emitido en tiempo y forma, quien lo firmó tenía autoridad para hacerlo, que el objeto es válido, que este servicio jurídico presta su conformidad con el acto. Tan simple como eso. Los efectos del saneamiento dice que, ya sea por ratificación o confirmación, retrotraen su validez a la fecha de emisión del acto, que fue objeto de ratificación o confirmación, siempre que esto favorezca al particular sin causar perjuicio a terceros. Caducidad del acto administrativo. El artículo 21 establece que la administración pública tiene la facultad de declarar unilateralmente la caducidad de un acto administrativo cuando el interesado no cumpla con las condiciones establecidas en dicho acto. Sin embargo, antes de declarar la caducidad, se deben cumplir ciertos requisitos para asegurar que el interesado tenga la oportunidad de cumplir con lo que se le exige. Condiciones para la declaración de caducidad serán: primero, el incumplimiento de las condiciones. La caducidad solo podrá declararse cuando el interesado no haya cumplido con las condiciones previstas en el acto administrativo. Segundo, la constitución en mora. Antes de declarar la caducidad, la administración deberá constituir en mora al interesado. Eso significa que debe notificarle formalmente al interesado sobre su incumplimiento. Y tercero, dar un plazo suplementario razonable para que el interesado pueda cumplir con las condiciones establecidas en el acto administrativo, antes de proceder con la declaración de caducidad. Plazo de prescripción para solicitar la nulidad judicial de actos administrativos.
El artículo 22 establece los plazos dentro de los cuales se puede solicitar judicialmente la nulidad de un acto administrativo de alcance particular. La prescripción es el periodo durante el cual una persona puede ejercer un derecho y una vez que ese plazo vence, se pierde el derecho a iniciar una acción legal. En conclusión, el artículo 22 establece dos plazos de prescripción distintos para solicitar la nulidad judicial de los actos administrativos de alcance particular. 10 años para los actos con nulidad absoluta y 2 años para los actos que tengan una nulidad relativa. Ambos plazos comienzan a contarse desde el momento en que el acto administrativo es notificado al interesado. Bueno, hasta aquí todo. Muchas gracias y esperamos que les sirva y les ayude un poco en esta etapa de trabajar en la administración pública. Muchas gracias. Muchas gracias.